Episodio 30. El secreto en Topkapi que paralizó a Hurrem. La vela se apagó. No fue el viento. No fue un descuido. Alguien la había apagado deliberadamente, y en la oscuridad repentina de ese corredor, Hurrem Sultán se quedó completamente inmóvil. Había caminado por esos pasillos 10.000 veces. Conocía cada sombra, cada rotación de guardias, cada nombre susurrado detrás de cada puerta tallada. Había construido su mundo dentro de esos muros, piedra por piedra, sacrificio por sacrificio. Nada en Topkap la sorprendía. Hasta esta noche. Porque lo que acababa de ver, lo que estaba dispuesto en esa habitación al final del corredor, no debía existir. Contradecía todo lo que había maquinado. Todo lo que había arriesgado. Todo lo que creía sobre cuánto control tenía realmente. No gritó. No huyó. Se quedó de pie en la oscuridad y sintió algo que no había sentido en 15 años dentro de este palacio. Miedo. Un miedo puro, estructural, que llegaba hasta los huesos. Esta es la historia de lo que Hurrem Sultán descubrió, y por qué una mujer que había sobrevivido la esclavitud, el asesinato político y la corte más peligrosa del mundo, fue paralizada de pronto por una sola habitación. Antes de continuar, necesitas saber esto: al final de este relato, comprenderás algo sobre el poder que la mayoría de los libros de historia entierran en silencio. Que el momento más peligroso para cualquier gobernante no es cuando está débil, sino cuando cree que es invencible. Y entenderás exactamente qué escondía Topkap bajo su superficie dorada, algo que ni siquiera Hurrem, con toda su inteligencia y ferocidad, pudo anticipar. Quédate. Cada pieza importa. Topkap en 1543 no era un palacio. Era un organismo. Una máquina viva de vigilancia, ambición y violencia controlada, y Hurrem Sultán se encontraba en el centro neurálgico de todo ello. Ya había hecho lo imposible. Se había transformado a sí misma, de esclava en el harén imperial, a esposa legal de Solimán. El primer caso en la historia otomana en más de un siglo. Había sobrevivido a Ibrahim Pasha, el amigo más cercano del sultán, cuya ejecución ella misma había ayudado a orquestar 4 años atrás. Había posicionado a su hijo Selim dentro de la línea de sucesión mientras desmontaba silenciosamente las posibilidades de Mustafa. Había ganado. Por cada medida visible, había ganado. Pero Topkap tenía una segunda arquitectura. Una que existía debajo de los corredores de mármol y los salones enjollados. Una construida no de piedra, sino de secretos. Y en la primavera de 1543, esa segunda arquitectura se movió. Todo comenzó con un eunuco llamado Mehmed Aga. Tenía 43 años. Originario de Abisinia, traído al palacio siendo niño, castrado, entrenado y asignado a los registros inferiores de la administración del harén. Los corredores y cadenas de suministro que nadie de importancia observaba. Había servido en esa capacidad invisible durante más de 2 décadas. Nunca había hecho un movimiento político. Nunca se había alineado con ninguna facción. Era, por cada medida del palacio, una entidad inexistente. Lo cual era exactamente porque nadie lo vigilaba. El 14 de abril de 1543, Mehmed Aga hizo algo extraordinario. Entregó una carta sellada, no a través de los canales oficiales, no a través del sistema postal del palacio que los aliados de Hurrem monitoreaban, sino llevada de mano propia, escondida dentro de un cargamento de rollos de lino destinados al tesoro exterior. El destinatario era un escriba adscrito al diván. Se llamaba Qasm Celebi. 26 años. Educado en Bursa. Sin conexiones familiares con ninguna facción importante. Otro ser inexistente. Pero la red de Hurrem no estaba construida para vigilar a los poderosos. Estaba construida para vigilar a los invisibles. Una de sus informantes, una lavandera llamada Fatma,
que había estado dentro del palacio desde los 9 años y conocía cada ruta de entrega, cada rostro, cada desviación de rutina, notó que el cargamento de lino llegó 14 minutos más tarde que su rotación programada. 14 minutos. Una brecha tan pequeña que solo alguien cuya supervivencia entera había dependido del reconocimiento de patrones podría registrarla. Fatma reportó la anomalía. La gente de Hurrem rastreó el cargamento. Encontraron la carta. Estaba escrita en un cifrado que no reconocían. Esa fue la primera parálisis. No pánico, todavía no, sino una fría y precisa comprensión. Alguien dentro de Topkapi estaba operando en un código que la red de Hurrem nunca había encontrado. Lo que significaba que la red estaba incompleta. Lo que significaba que había una habitación en este palacio, a la que ella nunca había entrado. Dio la orden de descifrarlo. Su criptógrafo, un converso griego llamado Giorgos que había tomado el nombre de Yusuf, trabajó toda la noche. Regresó al amanecer. Pálido. Las manos firmes, pero la mandíbula rígida. Le entregó 2 hojas. El cifrado original. Y la descifración. Hurrem lo leyó una vez. Dobló ambas hojas. Las puso sobre la mesa. Y en ese momento, ya era demasiado tarde para ignorarlo. Caminó por el corredor hacia la habitación al final. La habitación que le habían dicho, años atrás, era una cámara de almacenamiento en desuso. La habitación que nunca había tenido razón para abrir. La vela se apagó. Lo que Hurrem acababa de leer no era una comunicación entre 2 burócratas de bajo nivel. Era la confirmación final de algo que había estado funcionando durante al menos 3 años. Una estructura. Una estructura paralela. Operando dentro de los propios muros del palacio. Y llevaba tiempo observándola a ella. La habitación no era un almacén. Contenía 12 registros encuadernados. No el tipo oficial, no los libros de cuentas imperiales con sus sellos estampados. Estos eran privados. Copiados a mano. Fechados, según la degradación del papel y la tinta, aproximadamente en 1521. 22 años de registros. Las manos de Hurrem, sosteniendo el primer registro bajo la luz de una vela, estaban firmes. Había aprendido que el miedo visible era lo más costoso que podías mostrar en este palacio. Pero por dentro, algo frío se movía a través de su pecho. Los registros documentaban un sistema paralelo de patronazgo y lealtad. Una red que cruzaba líneas faccionarias, evitaba el harén, evitaba el diván, y había estado cultivando relaciones en 3 instituciones específicas: el cuerpo de oficiales genízaros, el Poder Judicial Provincial de Anatolia, y las fundaciones imperiales Vakf. Los fideicomisos religiosos que controlaban una enorme riqueza territorial y se encontraban técnicamente fuera de la gobernanza imperial directa. Esto no era una conspiración contra Solimán. Eso habría sido más simple. Eso ella podría haberlo neutralizado. Esto era una alternativa estructural. Un sistema que funcionaría independientemente de quien se sentara en el trono. Un estado paralelo, incrustado dentro del existente. Quien controlara esas 3 instituciones controlaba la mecánica real del imperio, la recaudación de impuestos, la obediencia militar, la legitimidad religiosa, independientemente de la política del palacio. Y allí, en el 7º registro, estaba el nombre que no esperaba. No un enemigo. No un rival. Un nombre en el que había confiado. Un nombre que aparecía en su propia correspondencia, sus propias cartas de apoyo, su propia arquitectura de alianza. Cerró el registro. Existe un tipo particular de traición que es peor que la deslealtad, y es la competencia. Un traidor motivado por el odio es predecible. Un traidor motivado por la ambición puede ser comprado. Pero alguien que había construido algo tan intrincado, tan paciente,
tan estructuralmente elegante, esa persona no simplemente la había engañado. La había comprendido completamente. Y había elegido construir alrededor de ella en lugar de contra ella. Esa distinción importa. Ser opuesto es ser reconocido. Ser eludido es ser ignorado. Hurrem Sultán acababa de descubrir que alguien en su mundo había decidido que ella no era el poder final. Que ella era la superficie. Y debajo de esa superficie, habían estado construyendo durante 22 años. El sistema Vakf en la gobernanza otomana era un mecanismo legal de asombrosa sofisticación. Las fundaciones religiosas controlaban propiedades que eran técnicamente inalienables. No podían ser confiscadas por el tesoro imperial, no podían tomarse en purgas políticas, no podían redistribuirse mediante luchas sucesorias. Quien las administrara poseía recursos inmunes a la política del palacio. Para 1543, las fundaciones documentadas en esos 12 registros controlaban tierras agrícolas en 4 provincias anatolias, ingresos de mercados urbanos en Bursa y Konya, y, de manera crítica, los salarios de aproximadamente 300 jueces religiosos en los territorios orientales del imperio. 300 jueces. Hombres que interpretaban la ley. Que resolvían disputas. Que decidían, en términos prácticos, quién poseía qué y quién debía qué. Eso no era una conspiración. Era un imperio dentro del imperio. Y la mujer que había pasado 15 años creyendo que controlaba Topkapı acababa de encontrar su otro piso. Hurrem necesitaba entender quién había construido esto. Necesitaba entender qué tan profundo llegaba. Y necesitaba hacerlo sin alertar al constructor, porque en el momento en que supiera que ella había encontrado los registros, la evidencia desaparecería. Y ella también. De los 12 individuos nombrados en esos registros como coordinadores centrales, 11 morirían en los siguientes 4 años. El 12º daría forma al imperio durante 2 décadas más. Y la historia nunca registraría formalmente por qué. No le dijo nada a nadie. Ni a Solimán. Ni a su hijo Selim. Ni a Rustem Pasha, su yerno, el gran visir, el hombre que ella misma había colocado en esa posición. No le dijo nada a nadie, porque el nombre de Rustem Pasha estaba en el 7º registro. No como objetivo. No como sujeto de vigilancia. Como participante. Detente. Porque este es el momento en que todo lo que has escuchado hasta ahora se ve completamente diferente. Rustem Pasha no actuaba contra Hurrem. Los registros lo dejaban claro. Su participación en la estructura paralela no era oposición faccional. Era un seguro. Se había incrustado en el sistema alternativo de la misma manera que un hombre cuidadoso construye una segunda casa en otra ciudad, no porque espere perder la primera, sino porque ha calculado lo que perderla costaría. Había confiado en ella lo suficiente como para casarse con su hija. Y había confiado en sus propios instintos de supervivencia lo suficiente como para construir una salida que ella no conocía. Esto es donde la parálisis de Hurrem se vuelve verdaderamente comprensible. Porque no estaba enfrentando traición. Estaba enfrentando un espejo. Rustem había hecho exactamente lo que ella había hecho: construir sistemas redundantes, cultivar redes invisibles, prepararse para escenarios que todavía no habían ocurrido. Simplemente lo había hecho en una dimensión que ella no había mapeado. Lo había subestimado. Y en un palacio donde la subestimación siempre fue fatal, era ella quien lo había estado haciendo. El olor de la habitación permaneció con ella. Polvo y papel viejo y algo debajo, sutilmente mineral, como agua reposando en una cisterna de piedra durante décadas. Frío. Inmóvil. Absolutamente paciente. Los registros tenían ese olor. El olor de algo que había estado esperando. Tenía una sola pregunta, y no era por qué. Entendía el por qué. La pregunta era,
¿cuánto tiempo había sido ella la superficie? La respuesta, sospechaba, era la respuesta que paralizaría a cualquiera. Desde el principio. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la lealtad que construiste era real, y aún así no fue suficiente? Cuando las personas más cercanas a ti se prepararon para un mundo sin ti, no por odio, sino por inteligencia, ¿qué te convierte en eso? Al tercer día, Hurrem regresó a la habitación. Llevó a Fatma, la lavandera, su informante más antigua. 51 años. 42 años dentro de los muros del palacio. No era letrada. Pero tenía una cualidad que a menudo le falta a las personas letradas: notaba el mundo físico con absoluta precisión. Hurrem señaló los registros. Dime lo que ves. Fatma recorrió la habitación metódicamente. Tocó los soportes del estante, el suelo, las bisagras de los estuches. Luego señaló el suelo en la esquina izquierda. Piedra diferente, dijo. Piedra diferente. El suelo estaba pavimentado con la misma caliza gris que el resto de los corredores inferiores, excepto por una sección de aproximadamente 3 baldosas en la esquina, ligeramente más claras en color. Apenas perceptible. Pero diferentes. Más nuevas. Colocadas después del suelo original, sobre lo que anteriormente había sido tierra sin cubrir. Debajo de esas baldosas, un recipiente de cerámica sellado, del tamaño de un maletín de documentos. Dentro del recipiente, un solo documento. No un registro. No un cifrado. Una carta directa, escrita en turco otomano claro, fechada en 1528. Firmada. La firma no era de Rustem Pasha. La firma pertenecía a Ibrahim Pasha, el gran visir ejecutado. El hombre que había sido el amigo más cercano de Solimán durante 20 años, estrangulado por órdenes del sultán en 1536. Cuyo nombre había sido borrado de los registros oficiales. Cuya historia todos creían terminada. La carta estaba dirigida no a una persona específica, sino a quien encuentre esto cuando sea necesario. Describía, en las propias palabras de Ibrahim, la estructura que Hurrem acababa de encontrar en esos 12 registros. Él la había creado. La había iniciado en 1521, expandido durante los años 1520, e incrustado lo suficientemente profundo para que su muerte no pudiera desmantelarla. Y la había construido específicamente como contrapeso a lo que había visto venir. No el poder de Solimán. No la expansión imperial otomana. La había construido como contrapeso a ella. Ibrahim Pasha había visto, 15 años antes de que nadie más lo articulara claramente, que Hurrem Sultán eventualmente controlaría el imperio a través de Solimán. Y había comenzado a construir una alternativa estructural antes de que ella hubiera consolidado siquiera su primera posición significativa. Había perdido la batalla personal. Había sido ejecutado. Su nombre había sido borrado. Pero no había perdido la estructural. El sistema paralelo había sobrevivido su muerte. Continuó operando sin él, mantenido por personas que entendían para qué servía, transmitido a través de 2 décadas, adaptado a las circunstancias cambiantes. Y en 1543, 7 años después de su ejecución, estaba más desarrollado que cuando él vivía. Ibrahim Pasha no había sido simplemente el enemigo de Hurrem. Había sido su arquitecto. Había definido la forma de la oposición con tanta precisión que incluso su muerte se había convertido en parte del diseño. Su ejecución eliminó el objetivo visible. La red pasó a la clandestinidad. Y sin un rostro al que adjuntarla, se volvió imposible de encontrar. Hasta que una lavandera notó una brecha de 14 minutos en una entrega de lino. Hurrem dejó la carta sobre el suelo frío. Comprendió ahora por qué había estado paralizada en ese corredor oscuro.
Había creído que estaba construyendo un futuro. Ibrahim había entendido, antes que ella, que estaba construyendo dentro de un marco que alguien más había diseñado. Y ese marco seguía en pie. Hurrem Sultán tomó 3 decisiones durante las siguientes 6 semanas. Ninguna fue registrada en las crónicas otomanas oficiales. Las reconstruimos desde fragmentos de correspondencia, movimiento de personal en registros del palacio, y los resultados, porque los resultados dejan rastros incluso cuando las decisiones se toman en silencio. La primera decisión no le dijo nada a Solimán. Había construido toda su posición sobre esa relación. Decirle sobre los registros habría sido el movimiento lógico. Habría demostrado su valor. Pero eligió no hacerlo. La razón aparece en una carta a su hijo Selim ese verano: la posición más fuerte es la que no anuncia su conocimiento. Si Solimán investigaba oficialmente, la red se hundiría en la clandestinidad otra vez. Ibrahim ya había demostrado que la muerte no termina los sistemas estructurales. Ejecutar a los participantes solo los volvería invisibles de nuevo. Jugaría un juego más largo. La segunda decisión, Rustem Pasha. Lo convocó a una reunión privada. 2 horas. Sin testigos. Ningún registro sobrevive de lo que se dijo. Lo que sabemos es el resultado, durante los siguientes 18 meses. Las decisiones administrativas de Rustem redirigieron sistemáticamente los flujos financieros a través de las fundaciones Vakf en Anatolia. No mediante confiscación. No mediante intervención oficial. Sino a través de reorientación burocrática silenciosa. Nuevas designaciones. Nuevos auditores. Nuevos administradores regionales que reportaban a canales que Hurrem controlaba. No desmanteló el sistema paralelo. Lo absorbió. Rustem, ante la opción entre la exposición y la integración, eligió la integración. Salió de esa reunión más profundamente alineado que antes, porque ahora el alineamiento estaba construido sobre conocimiento mutuo, no sobre lealtad superficial. Eso era más estable que el miedo. Hurrem lo entendía. Ibrahim había construido para la permanencia. Ella construiría para algo más duradero, intereses compartidos. La tercera decisión es la más inquietante. La carta de Ibrahim no la destruyó. La volvió a sellar. La colocó debajo de las baldosas del suelo. Restauró la habitación exactamente a la condición en que la había encontrado. Y la dejó ahí. No sabemos por qué. Quizás quería preservar la evidencia de que había sido subestimada, que había sido opuesta, y que había sobrevivido. O quizás entendió algo más oscuro, que algún día podría necesitarla. Que el futuro político era largo e incierto y que ese documento era el tipo de activo que conserva su valor durante décadas. Había aprendido esa lección del propio Ibrahim. Mehmed Agha fue reasignado dentro de un mes. No castigado. Reasignado. A una posición de mayor comodidad, en un sector que ahora los aliados de Hurrem monitoreaban completamente. Si entendió lo que había sucedido, nunca lo sabremos. Murió en servicio del palacio en 1551. Su nombre aparece una vez en los registros oficiales. En un libro de nóminas. Nada más. Qasm Celebi dejó el servicio del palacio 4 meses después. El registro dice que recibió un nombramiento provincial en Kastamonu. Si fue recompensa, exilio, o simplemente la eliminación conveniente de una pieza de un tablero que se reconfiguraba, los documentos no lo dicen. Fatma, la lavandera. 51 años. 42 dentro de los muros. Recibió manumisión formal en el otoño de 1543. Una pequeña pensión. Una habitación fuera del recinto en Estambul. Sobrevivió a Hurrem por 7 años, muriendo en 1565.
En ninguna fuente documentada habló jamás sobre lo que encontró debajo de esas baldosas. Entendía, quizás mejor que nadie, que ciertos conocimientos solo son seguros cuando permanecen en silencio. Los 12 registros fueron trasladados. Lo sabemos porque la habitación aparece en un levantamiento arquitectónico de 1548 como vacía, su función listada como despejada. ¿A dónde fueron? Si fueron destruidos o absorbidos en algún otro archivo, es un vacío en el registro histórico que nunca ha sido llenado. La carta debajo de las baldosas no se menciona en ninguna fuente. Lo que significa que o fue encontrada y destruida por alguien que entendió su importancia, o todavía está ahí. Sellada en su recipiente de cerámica, debajo de piedras colocadas hace casi 500 años, en un palacio que ahora recibe 3,5 millones de turistas cada año. Piensa en eso la próxima vez que camines por el suelo de un museo y sientas la solidez debajo de tus pies. Aquí está lo que las visitas guiadas no te dicen sobre Topkapı. El palacio no fue construido para mostrar el poder. Fue construido para contenerlo. Cada corredor, cada separación entre los patios exteriores y el santuario interior era un mecanismo para manejar el hecho de que el poder concentrado es inherentemente inestable. Que cuando suficiente ambición, inteligencia y desesperación se reúnen en un solo lugar, generan presiones que ningún gobernante único puede controlar completamente. El harén no era una prisión. Era una válvula de presión. El diván no era un consejo. Era una cámara de liberación controlada. Los jenízaros no eran solo soldados. Eran un recordatorio estructural de que la autoridad del sultán era, en última instancia, consensual. Todos dentro de Topkapı lo entendían. Los que sobrevivían lo entendían en los huesos y construían en consecuencia. Ibrahim lo había entendido. Simplemente respaldó la posición equivocada y perdió el juego personal mientras ganaba el estructural. Hürrem lo había entendido. Y en la primavera de 1543, de pie en la oscuridad sobre una habitación que nunca había abierto, lo entendió a una nueva profundidad. Que incluso su comprensión tenía límites. Que el palacio siempre era más de lo que podía ver. Eso es lo aterrador de los sistemas que sobreviven a sus constructores. Siguen enseñando. Ibrahim estaba muerto. Su red vivía. Su carta esperaba. Su lección, que ninguna posición es final, que toda arquitectura tiene una subarquitectura, que toda superficie tiene un piso, fue entregada a Hürrem no como una derrota, sino como una herencia. No deseada. Inquietante. Clarificadora. E hizo lo que hacen los supervivientes. La tomó. La usó. Construyó con ella. El poder en Topkapı nunca se poseía. Se negociaba, constantemente, en todas las direcciones, en cada nivel de la jerarquía, incluidos los niveles que no existían oficialmente. Las habitaciones de registros. Las cartas cifradas. Las brechas de 14 minutos en las entregas de lino. Este era el aparato administrativo real del imperio. No los decretos imperiales grabados en piedra. Las cosas invisibles. Las cosas pacientes. Las cosas construidas para sobrevivir a quienes las construyeron. Y aquí está lo que quiero que lleves contigo cuando este video termine. Ibrahim Pasha construyó una estructura específicamente para limitar el poder de Hürrem Sultán. Fracasó en vida. Su estructura lo sobrevivió, fue absorbida por la misma persona que estaba diseñada a contener, y fue utilizada para consolidar exactamente el tipo de poder que había sido construida para prevenir. ¿Eso significa que fracasó? ¿O significa que el acto de construir, de crear algo con suficiente integridad estructural para sobrevivirte, para seguir generando consecuencias mucho después de que tu nombre haya sido oficialmente borrado, es en sí mismo una forma de victoria que opera en una escala de tiempo que la derrota personal no puede medir? Hürrem ganó. Por cada medida convencional, Hürrem ganó.
Lo sobrevivió. Absorbió su red. Continuó construyendo durante otra década después de su ejecución. Pero pasó esas décadas construyendo dentro del marco que él había definido. Gobernó en respuesta a la forma que él había dado a la oposición. La había hecho más cuidadosa, más comprensiva, más sofisticada de lo que habría sido de otra manera. La había hecho, de manera terrible e irónica, mejor. ¿Quién derrotó a quién? Y más urgentemente, si las personas más opuestas a ti son las que te obligan a volverte genuinamente formidable, ¿qué las convierte a ellas? ¿Qué hace eso de los obstáculos en tu propia vida? Los sistemas que no fueron construidos para ti. Las habitaciones que se supone que nunca debías abrir. La historia está llena de Ibrehims que fueron borrados pero siguieron enseñando. Y llena de Hurrems que encontraron, en los corredores más oscuros, no un final, sino una educación. Si esta historia te inquietó, si sentiste que el suelo se movía un poco bajo lo que creías saber sobre este palacio, eso es lo que hace la buena historia. No confirma lo que ya crees. Abre habitaciones. Suscríbete si quieres seguir abriéndolas. Y cuéntame en los comentarios, ¿quién crees tú que realmente ganó? ¿Ibrahim o Hurrem? Leo cada respuesta.